para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. 8:38 de vuelta, Rodrigo Bravo aquí en el estudio. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bien, de vuelta al estudio grande. Al estudio grande, el Sí. estudio principal de Infinita. Sí, mucho más iluminado, me veo hasta más buen mozo, te diría. Y sabes que tiene buena, tiene buen look. Buen look para que Sí. quienes nos ven en nuestro streaming en YouTube. Oye, Rodrigo estuvo haciendo un reporteo conversando con 12 figuras políticas. Sí, me entretuve ayer, fíjate, para ponerme un poquito al día, porque evidentemente la noticia estaba marcada por lo que ocurre entre Irán, Estados Unidos e Israel, y eso se ha comido gran parte de la información, pero estamos a 4-5 días de la elección de primarias presidenciales, y me puse a conversar con distintas figuras políticas de todos los partidos, de todos los sectores, de derecha e izquierda, para hacer un poquito una proyección de lo que creen los políticos chilenos hoy día, de lo que va a pasar el día domingo. Transversalmente te diría que hay una sensación mayoritaria de que Jara tendría ventaja sobre Carolina Toá para ganar la primaria presidencial, pero con algunos reparos, que algunos los conversábamos también en comerciales, que tienen varias figuras, que puede haber una sobrerepresentación del PC y del Frente Amplio, como ha pasado en otras encuestas. Lo conversábamos con Juanma en comerciales, o sea, Beatriz Sánchez estuvo subrepresentada en las mediciones. Sí, pues el gran costalazo de CEP fue con Beatriz Sánchez. Exacto. Que le da como un 10% y sacó bastante más. Quedó a muy poquitito de Alejandro Guillé, quedó tercera en esa elección presidencial. Y pasó un poquito lo mismo Jadwe Boric. Claro, que aparecía Boric más abajo que Daniel Jadwe. Exacto, y todos sabemos lo que ocurrió después. Entonces el Frente Amplio, y conversando con algunas figuras, creen exactamente lo mismo, que la candidatura de Carolina Toá no prendió lo suficiente, que desde el Partido Comunista se decía lo mismo que se decía contra Gabriel Boric. Esto es parte de conversaciones que tuve con parlamentarios y figuras del Frente Amplio, pero hay otros que creen que la percepción en la calle, que han visto algunos en terreno, creen que gana Janet Jara incluso con holgura. Que la campaña de Carolina Toá ha sido no de todo lo que debía haber sido, marcando distintos puntos, poco convocante en términos de mayoría. Hay PPDs, por supuesto, que creen que la cosa está favorable a Carolina Toá. Ya. Me decían algunos, fíjate que... eso es interesante, ¿eh? Sí, que las claves van a estar en regiones, que eso es lo que apunta el comando de Carolina Toá, el equipo y los partidos que la respaldan. Con certeza creen que pierden en la región metropolitana. Acá en la RM el Partido Comunista tiene buena representación, tiene una senadora, tiene alcaldes, tiene diputados, Carol Cariola, entre otros, que le deberían dar un triunfo, creen desde el PPD, en la región metropolitana a Janet Jara. Y en Valparaíso ven ellos con preocupación el poderío que tiene el Frente Amplio, pese a que Rodrigo Mundaca, ex Frente Amplista, se ha manifestado contrario a la candidatura de Gonzalo Vinter. Las alcaldías de Valparaíso y Viña del Mar los dejan conformes, con también representación parlamentaria, también con senador y con diputados. Entonces, por eso creen desde el Partido por la Democracia que ellos van a ganar en el resto de las regiones. Y que pese a que la convocatoria en la metropolitana y en Valparaíso es mayor, debiese haber una mayor cantidad de participación, un número importante, en la suma de todas las otras regiones les daría un triunfo estrecho a Carolina Toá. De hecho, se atrevían a decirme que ganarían máximo por 2 puntos de diferencia a Janet Jara, lo que virtualmente un empate y una complejidad de cómo enfrentar políticamente lo que pueda ocurrir después. Eso es lo que piensan en el PPD. Eso es lo que piensan en el PPD. Aunque con algunos puntos en contra, también conversando con otras figuras, cree que la campaña del socialismo democrático miró en menos a Janet Jara. Conociéndola, me dicen algunos, es muy campañera, con una gran estrategia territorial y de cercanía que ha demostrado en los últimos días, y que podría eventualmente llevarse un triunfo también holgado. Hablando, me decía una de las figuras con las que conversé, me dicen que el Frente Amplio está apostando al voto duro e histórico que ellos tienen, es decir, el voto más joven, y que se ha movido mucho con los menores de 35 años, por ende podría haber una sorpresa también en la participación de Gonzalo Vinter. Pero si uno va al PS, por ejemplo, que uno cree que debiese ser, una frase muy buena me decían, hubo un error en la campaña porque los comunistas son como Neymar, magnifican todos los golpes, por pequeñitos que sean. Sí, po. Y se ponen de alguna manera a la defensiva, y alimentar la pelea con Janet Jara fue bueno para ella, no era una buena estrategia para Carolina Toá. Pese a eso, del PS creen que el último debate que transmitió TVN, por ejemplo, mostró una Janet Jara
un poquito más dura, más seria, no con la cercanía que venía acostumbrada. Quienes creen que la conocen y la han visto desde el socialismo democrático demuestra un poquito la incertidumbre y la complejidad que tiene una elección primaria bastante incierta. Vieron, me dicen, a Gonzalo Vinter agarrado de la mesa en casi todo el desarrollo del debate, mostrando un poquito de nerviosismo también. Tuvo ahí un impasse con Carolina Toá, donde Carolina Toá le dijo que uno de los temas por los cuales la emplazaba no tenía nada que ver con su programa de gobierno. Y piensan en el Partido Socialista que el voto popular no va a ser mayoritariamente el que va a votar, sino que es el voto politizado e informado. Que suele ser así en la primaria. Suele ser así en una primaria. Y que ese voto politizado e informado puede favorecer a Carolina Toá porque en términos de ideas es por lejos la mejor candidata. Esto desde el Partido Socialista, no es que lo diga yo. En el Partido Comunista apuestan a la región metropolitana con mucha fuerza. Que es acá donde va a haber una votación significativa y que va a ser la región que va a marcar la diferencia. Para el Partido Comunista. Para el Partido Comunista. Creen ellos que se gana la elección, no con tanta holgura, pero que Janet Jara ha hecho una tremenda campaña, que es muy buena candidata y que eso lo ha demostrado. Con mayor cuidado, porque en el Partido Comunista son bien cautos en manifestar una postura que uno podría hacer el análisis de que Janet Jara ha sido poco comunista en su campaña y se ha desligado de alguna manera de la ideología dura y pura del partido que lidera hoy día Lautaro Carmona y se ha transformado más bien en una candidata sin un domicilio político tan marcado, y eso le ha ayudado a captar el voto no solamente del PC, no solamente militante, sino que mucho más amplio. Que ese es un gran punto a analizar. Déjame recoger un par de cosas que dices tú para ponerlas sobre la mesa. Uno, como el Frente Amplio en presidenciales siempre ha quedado subrepresentado en las encuestas, como fue el caso de Beatriz Sánchez en la primera vuelta y como fue el caso de Boric en la primaria con Daniel Jadwe, uno podría pensar que a lo mejor Gonzalo Vinter no le va a ir tan mal como algunos proyectan. Pero lo otro que no hay que perder de vista es también lo que ocurrió con el Partido Comunista, que estaba sobrerepresentado en las encuestas, que tenía un Daniel Jadwe que le iba a ir mucho mejor de lo que realmente fue. Acuérdate que Daniel Jadwe le ganaba a Joaquín Lavín incluso en algunas encuestas en una segunda vuelta presidencial y no pasó de la primaria. Bueno, Joaquín Lavín ni siquiera logró tampoco pasar de la primaria. Pero donde está el matiz, porque uno podría decir, claro, si uno aplica la misma lógica, a Gonzalo Vinter no le debería ir tan mal, no digo que quede segundo ni primero, pero digo que a lo mejor no queda tan pegadito a Jaime Mulet como algunos lo están planteando, y que por lo tanto a Janet Jara no le debería ir tan bien, considerando lo que pasó con Jadwe. La diferencia es que Vinter es el ADN del Frente Amplio y Janet Jara no es Daniel Jadwe. Daniel Jadwe nunca, digamos, suavizó su posición comunista o de un sector del comunismo. Janet Jara parece socialdemócrata. Y eso probablemente es lo que puede de alguna manera llevar a un cierto electorado a votar por ella, porque no representa esa corriente comunista más combativa, por decirlo de alguna manera. Daniel Jadwe era bien combativo, o sea, en los debates terminó, pero prácticamente agarrándose a combos con Boric y con los periodistas también que participaban en el debate. Y era, digamos, tenía una relación mucho más tensa con la prensa que quedaba reflejado en ese, digamos, espíritu más combativo también que suelen tener algunos dirigentes comunistas, no todos, porque hay algunos que son, digámoslo así, un agrado poder conversar con ellos y entrevistarlos. O sea, sí, claro. Uno no pelea con la autora Carmona, por el contrario. O Bárbara Figueroa, que también viene a ver frecuentemente acá. O del senador Daniel Núñez también. Exacto. Entonces digo que en el caso de Janet Jara, solo por el hecho de ser comunista uno podría pensar que a lo mejor aparece más arriba en las encuestas de lo que realmente debería mostrar en el resultado de las primarias. Pero su performance podría mejorar en el hecho de que no representa activamente, no anda ondeando la bandera del comunismo. Sí, y fíjate que es tan potente, pese a lo que uno podría proyectar de cómo va a ser el resultado, que también conversé con personas de la derecha, ¿ya? En particular de la UDI, de RN y del Partido Republicano, y me decían algunos que es una tremenda candidata, que logra navegar muy bien en todos los temas más complejos que sale jugando y ha demostrado que es muy preparada. Por ende, no es que, como se ha dicho en varias oportunidades, que José Antonio Cast o Evelyn Matei, incluso Johannes Kaiser, vean a la rival más débil a Janet Jara por ser comunista, sino que la ven una contendora difícil de enfrentar en una primera vuelta.
Me comentan de la UDI, por ejemplo, que ellos ven dentro de la campaña que el Frente Amplio de alguna manera dejó de ponerle fuerza a la candidatura de Gonzalo Vinter y ha bajado las revoluciones en términos de despliegue y apoyarlo particularmente en terreno y con las ideas que Gonzalo Vinter ha tratado de manifestar, por ejemplo, en su franja. Creo que la franja también ha bajado en su interés en los últimos días. Sí. Y el debate... Pasó la novedad. Y el debate del día lunes no tuvo una gran audiencia tampoco, o sea, el debate del día domingo. Del día domingo. El de Televisión Nacional. Claro, y que ese debate, en estricto rigor, no impacta desde el punto de vista de la transmisión televisiva, que en sí mismo siempre es importante que se haga una cuestión como esta y se agradece por lo demás, sino que impacta también por la viralización luego de las declaraciones a través de redes sociales. Ha sido muy potente eso. Y fíjate que en RN me decían, si uno miraba las redes sociales, pareciera que Jara gana con tranquilidad. Y eso es de acuerdo a la opinión que uno puede recoger revisando X, revisando Instagram. Y creo yo, particularmente en lo personal, que Janet Jara ha tenido mejores redes sociales que lo que ha tenido Carolina Toá e incluso Gonzalo Vinter, que es un mundo donde Frente Amplio se maneja muy bien. Me dicen desde RN que ellos tienden a pensar que por ser comunista es algo menos fuerte, pero que está la alternativa que se ha manifestado públicamente en algún momento, que es renunciar a su partido. Yo me pierdo ahí si es que se puede hacer legalmente después de haber ganado una primaria como comunista, pero puede ser simbólico, es decir, que ella es la candidata de todos los sectores. Sí, puede, no está obligada, nadie está obligado a mantener la militancia y puede renunciar a ser candidata también. Lo que no puede hacer el partido es llevar a alguien en su reemplazo. Ah, toda la razón. Claro. Sí. Ha pasado en nuestro país cosas extrañas de entre primarias y primera vuelta, así que no sería distinto si es que ocurriera algo de ese estilo, pero cuesta creer que así se vea finalmente la elección. Y si uno recoge un poquito todo lo que les he comentado, hay otras personas, por ejemplo, que me decían que desde el socialismo democrático nos ganan, no tengo ninguna duda, que Jara gana tranquila, mirando para atrás. Pero de los radicales, por ejemplo, me decían que confían plenamente en Toá, que va a haber un resultado apretado, pero que Toá va a ganar. Nadie apuesta por Gonzalo Vinter, salvo, por supuesto, desde el Frente Amplio, aunque viene una carrera bien difícil, Juanma. Interesante porque uno puede proyectar un poquito. Yo creo que el Frente Amplio partió esta carrera asumiendo que Gonzalo Vinter no iba a ganar. ¿Sí? Sí. Bueno, no fue la primera opción. No, pues no fue la primera opción. Bueno, pero Boric tampoco. Yo nunca voy a olvidar que un día me encontré en uno de los patios de TVN, que fue donde se organizó uno de los debates de primaria entre Jadwe y Boric, conversando así con posterioridad, así como a la salida de ya, pues, Jadwe se fue, pero se quedó Boric con su equipo, y fueron un cigarro, qué sé yo, conversando, y Giorgio Jackson me miró y me dijo, yo conozco a Giorgio Jackson hace muchos años porque fue panelista de un programa de televisión que yo hice durante largo tiempo y por lo tanto teníamos una gran cercanía en ese momento, y me miró y me dijo, vamos a ganar, me dijo. Con convicción. No, o sea, pero no me dijo, y no te estoy entendiendo el discurso, me dijo, es que vamos a ganar, no tengo ninguna duda que vamos a ganar, todos los datos que tengo me dicen que vamos a ganar. No he visto a nadie del Frente Amplio, digamos, diciendo eso. Sí, he estado con dos personas en la última semana y cuando les preguntáis, te hablan de la épica que le han puesto a la campaña, pero no te dicen que van a ganar. Mira. Ni siquiera que van a quedar segundos. Parece que nos están escuchando porque de la DC me comentan una figura del partido que se ve tan incierto el panorama que sin duda va a depender de la participación y del PS. También insisten en que va a ser uno de los resultados más estrechos que hemos visto en las últimas primarias. Nos están escuchando algunas figuras de la ex concertación. ¿Y Tulet? Jaime Mulet. Yo creo que si el debate hubiese sido al principio y queda como Tulet, le va mejor a Jaime Mulet. Oye, sí. La gente lo va a buscar en el voto y no lo va a encontrar. No lo va a encontrar, sí. 8:50.